Y vamos a compartir aquí. ¿Me pueden decir si estoy compartiendo? Sí, ya se ve. Sí, muy bien. Buenas tardes a todos. Buen regreso de vacaciones. Espero hayan recargado pues, sus pilas. ¿Sí? Vamos a comenzar con un tema nuevo. Es un tema que complementa, ¿verdad? Por ejemplo, el tema pasado que es Fresnel, creo que vimos, ¿no? Fresnel hasta en metales, ¿verdad? Creo que lo vimos. No, todavía no hemos terminado ese tema. Todavía nos falta un poquito. ¿Sí? ¿Sí, muchachos? Ok. Sí, nos faltan un poquito de este nuevo tratamiento que estuvimos viendo. Sí, porque esto fue lo último que vimos, ¿verdad? Y las gráficas de reflectancia. Sí, exactamente. Entonces, a ver, déjenme ir allá. Un momento. Sí. O sea, lo último que vimos fue el caso de reflectancia, el porcentaje de los haces reflejados para los dos tipos de condición, ¿no? Interna y externa, ¿verdad? O sea, cuando va de vidrio a aire o cuando va de aire a vidrio, ¿cierto? Llegamos a esta ecuación y esto lo dejamos de tarea, ¿verdad? ¿Cierto, muchachos? ¿Sí, verdad? Sí. Ok, bueno, pues hay que seguir un poquito con ese tema e irlo cerrando. ¿Sí? Muy bien, pues yo creo que voy a seguir mejor con ese tema antes de comenzar este otro, ¿no? Para cerrar bien el tema. ¿De acuerdo? De acuerdo. Voy a apagar mi cámara para que no haya contratiempos respecto a lo de los datos. ¿Sí? Y entonces les decía, nos quedamos en este tema. Seguimos un poquito con Fresnel y llegamos a esa ecuación, ¿verdad? O sea, esta ecuación es una simplificación ¿de qué ecuaciones? Pues de estas que están, por ejemplo, de esta, ¿cierto? Donde n es un índice de refracción relativo. ¿De qué otra es ecuación? De otra ecuación. Y bueno, aquí ya está en función del coeficiente del ángulo interno, ¿verdad? De incidencia, perdón. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, está en función de los dos ángulos, el transmitido y el incidente. ¿Cierto? ¿Sí? Ustedes ya tienen todo el conocimiento para llegar a este tipo de fórmulas en donde todo es función del ángulo de incidencia. ¿Sí, verdad, Joel? Sí. Sí, y si no, pues ahí están las notas y ahí están los videos también. ¿De acuerdo? Ok.
Muy bien. Entonces, por ejemplo, podemos usar, les decía que podríamos usar esta ecuación que está aquí y considerar para un vidrio, ¿verdad? Para la interfaz aire-vidrio, ¿sí? Obviamente con el índice de refracción del vidrio, bueno, 1.45, no, 1.5, ¿sí? Y con un índice de refracción del aire, este es vidrio, y con un índice de refracción del aire de 1. Y les daba entonces que la reflectancia, el porcentaje del haz reflejado, ¿verdad? Cuando esto era para incidencia normal, ¿sí? O sea, básicamente ustedes tienen un portaobjetos inciden un haz, se regresa ese haz, ¿verdad? Y se transmite el otro, ¿no? Entonces hay un haz transmitido, este es un láser, y hay un haz reflejado, ¿sí? Ese haz que se refleja es proporcional, ¿no? Al 4.4%, ¿sí? En esa interfaz de aire-vidrio. Por ejemplo, si tuvieran una interfaz de... Pueden sacar sus calculadoras, Iván, por favor. Ya. Ok. Un material semitransparente, pues es este polímero que siempre hemos platicado aquí, que es el SU8. Si tuvieran, ¿verdad? Aire SU8 a incidencia normal, ¿cuánto se reflejaría? Un láser rojo. O sea, 632, 633 nanómetros. Que esto básicamente es, por lo general, un helio neón. O sea, lo demás es aire SU8. Y el índice de refracción para el aire es 1, pero para el SU8 a 632 nanómetros, 33, ¿de cuánto es? Joel. ¿Nada más puede repetir la longitud de onda, por favor? 632, 633 nanómetros. ¿Es un rojo? ¿Es un helio neón? Sí, dice que es 1.593. ¿Uno qué? 1.593. ¿De dónde lo sacaste ese índice de refracción? Viene en Science Direct. Ok. Pero podrías haber ido a tus gráficos, ¿verdad? ¿Verdad, Ah, Iván? sí, sí, sí. Nada, es que creo que en el gráfico lo tengo a 532. No, pero el gráfico no es un valor único. Es el gráfico de dispersión, que es Cauchy, ¿verdad? Lo Ah, tienes ya, ya, para ya. Sí, sí, Cauchy sí. y lo tienes para Selmayr. ¿Sí? Y entonces en tu gráfico te debió haber dado este valor que me estás dando aquí. Pero bueno, está en la literatura, ¿no? ¿De cuánto es el porcentaje? Del 5%, dice. ¿Salió? ¿5%? ¿Sí? O sea, R, Según yo sí. 5%. ¿Sí? Si tuvieran un material de 1.6, perdón, estos no son nanómetros, ¿no? Es adimensional. Si tuvieran un material de
1.6 el índice de refracción o 1.7, la reflexión, el coeficiente de reflexión sería, perdón, la reflectancia sería mayor. Iván. Menor, ¿no? Bueno, a ver, aquí era de 1.5 y nos dio 4.4. Acá era de 1.59 y te dio de 5. Ah, no, entonces sí mayor. No, bueno, calcúlalo, ¿no? O sea, la ecuación es esta. Si te da de 1.7, Joel, ¿anda por ahí? Sí, de 1.7 me dio 6.7%. Si fuera de 2, Si fuera de 2, pues sería 1 entre 9, que es 0, el 11%. y así, ¿verdad? Sí, Entonces, entre más grande n, mayor es la reflectancia, ¿verdad? sí. Sí, muy bien. Ok. Bueno. Esto es útil, les voy a decir por qué es útil. Porque si ustedes están en un laboratorio donde tienen láseres de alta potencia y no tienen elementos ópticos, ¿sí? No tienen algún elemento óptico que baje la amplitud del campo, o la irradiancia, o la intensidad, o la densidad de potencia, o la densidad de energía. Cualquiera de esas variantes, ¿no? En energía, en potencia. Otra vez, están en un laboratorio y si no tuvieran un elemento, tienen un láser de alta potencia, pero no tienen otros elementos ópticos para bajar la potencia. Y bueno, lo primero que pensarían es que quizá, o están pensando es, ¿por qué debo bajar la potencia? Porque quizá ese haz láser de alta potencia está quemando su muestra de algún tejido biológico, ¿sí? O está ablacionando algo que no quieren que ablacione, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si tuvieran otra vez un láser de alta potencia y tuvieran que bajar esa potencia y no tuvieran los elementos ópticos en su laboratorio para bajar esa potencia, ¿qué se les ocurre que podrían hacer, Axel? Es que Axel, sí. aumentar la cantidad de láser reflejado, ¿no? O sea, eso utilizando distintos materiales para hacer que se refleje más ese láser y pase menos, digamos, del otro lado. Casi no lo escuché. ¿Otra vez me lo repite, por favor, Axel? Sí, claro, que utilizar distintos materiales para hacer que se refleje más este haz y y que reduzcamos esta intensidad. Sí. Obviamente, esto es una condición, por ejemplo, de índice de refracción normal, perdón, para Sí, incidencia normal. Pero todo lo que está acá arriba, ¿sí? O todo esto, con la formulita que ya y la relación que ya sabemos de teta t respecto a teta i, ¿verdad? Nos debe de dar, ¿sí? Nos debe de dar oportunidad a no solo trabajar en incidencia normal, sino trabajar en un ángulo. Por ejemplo, si acá está su arreglo óptico, y acá está su láser de alta potencia, ¿sí? Yo voy a mandar el haz y aquí le voy a poner la interfaz, ¿verdad? Es la que dices, ¿verdad? sí, Para que este haz reflejado sea de un porcentaje respecto a toda esta ecuación que está aquí, o a esta, pues, ¿verdad?
Por Sí, ejemplo, así yo es. ya sé que si trabajo con la reflectancia, el porcentaje de reflexión de un vidrio, y si el ambiente es aire, el haz reflejado es proporcional al 4%, ¿verdad, Axel? Sí, es del 4, como Pero habíamos pues comentado. en un ángulo ese 4% va a variar ligeramente, ¿verdad? Sí, Entonces yo ya sé que si pongo un vidrio simple de alta potencia aquí, por ejemplo, imagínense que sea de 10 watts. Pongo un vidrio aquí, este se transmite, y por acá, ¿cuántos watts van a ir? Este es el reflejado. ¿Cuántos watts van a ir, Axel? sí, van como ¿O cuántos? 0.4 O sea, serían 0.4, que serían watts. No, 400 miliwatts. ok, sí, 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 400 miliwatts. sí, porque es el 4%. ¿Sí? Entonces, de 10 watts, yo ya puedo trabajar con 300, 400 miliwatts, ¿verdad? Y quizá ya no dañe tanto a mi muestra, o a algo que esté, o a mi detector, porque los detectores tienen un umbral, ¿verdad? Sí, donde ya no pueden detectar. Tienen un umbral donde les haces daño a partir de ese umbral, o donde sus gráficos empiezan no a ser lineales, sino que a hacer cosas raras, ¿no? ¿De acuerdo? Si quisiera aún bajar más la reflexión, pues puedo seguir jugando con otros materiales semitransparentes, ¿verdad? Obviamente, ojo, la película que vayan a depositar, por ejemplo, de SU8, tiene que ser homogénea. ¿Sí? Muy bien. ¿Queda claro hasta aquí? Profesor, ¿Sí? entonces la idea es cuando no tienes algún aparato para tener la potencia de las, podemos ir variando medios para aprovechar la reflexión, reflejar lo más que se pueda y dejar pasar ya una potencia menor, ¿verdad? ¿Es la idea eso? Podría ser, o sea, eso es, al final, estas son tener diferentes habilidades a partir de este conocimiento para que cuando lleguen a un laboratorio no se limiten o que su experimento no esté limitado porque les faltaba un polarizador y un analizador. ¿Sí? Porque con un polarizador y un analizador pueden ir variando la potencia, ¿no? O les faltaban filtros de densidad neutra. O sea, ¿cuáles son los dispositivos con los que yo puedo variar la potencia en un laboratorio? Pues un conjunto de polarizador más analizador. ¿Sí? Básicamente esto es otro polarizador que en combinación con el primer polarizador, le vamos a poner polarizador número 1 y aquí le vamos a poner número 2. Una combinación en un eje óptico, por ejemplo, este es el primero. Sí fuiste tú, Salinas, ¿verdad? El que me preguntó. Sí, Sí, y este es tu haz. ¿Sí? Este es un polarizador número 1, analizador o polarizador número 2. Entonces yo puedo, supongan que este es mi eje, estos son mis ejes, yo puedo variar el ángulo de uno respecto a otro y conseguir que la potencia varíe, ¿sí? Sea máxima, vaya casi mínima, ¿sí? Muy bien. Entonces, ese es un primer sistema.
un conjunto de polarizadores puestos de esta forma como lo estoy mostrando aquí y variando uno, polarizador 2, por ejemplo, el que le vamos a llamar analizador, y con él voy filtrando la polarización del campo eléctrico, por ejemplo, ¿sí? Y voy permitiendo el paso o voy obstruyendo el paso del mismo, ¿sí? Y solo dejo pasar sus componentes, etcétera, etcétera. Muy bien. Vamos a dejar que pase este cuate y ahorita regresamos, ¿no? Espérenme un momento. Muy bien, ya estoy de regreso. ¿Me escuchan? ¿Jóvenes? Sí, Claro sí, que sí, sí. 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 Y estos son elementos ópticos de laboratorio. Y otro elemento óptico de laboratorio podría ser filtros de densidad neutra. También son un sistema de filtros, ¿verdad? Como con películas, con una capacidad de atenuación diferente. Y te lo presentan optical density y te lo presentan desde 0, por ejemplo, hasta 5 o hasta 7. ¿Sabes qué? Ese filtro tiene un optical density de 0 a 5 o de 0 a 7. O te venden un kit de esos. ¿Sí? De hecho, podemos explorar. Voy a dejar de compartir aquí. ¿Les parece si exploramos un poco el mercado? Sí, está bien. En un momento. Me avisan si ya estoy compartiendo aquí. ¿Ya estoy compartiendo? Sí. Ok. Entonces podemos explorar un poco. Bueno, un momentito. Torlabs. Vamos a ver. Optical Density Filter, por ejemplo, ¿no? Aquí está, aquí apareció. Neutral Density Filter. ¿Sí? Este kit. Vean cómo por ejemplo. Este kit, ¿sí? Este kit, a ver. Ok, sí, perfecto. Dice Reflective Neutral Density Filter Kit. ¿Sí? Dice que con un diámetro de 25 milímetros, ¿sí? Este kit incluye filtros, o sea, cada uno de ellos es un filtro, ¿sí? De punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, 1, 2, 3 y 4. Vean todos los filtros que trae. ¿De acuerdo? Y el OD es el Optical Density. ¿Tiene esta ecuación? ¿Sí la ven? ¿Es la transmisión? Ajá, entonces la T es la transmisión, exactamente.
¿verdad? Entonces la transmisión es 10 a la menos OD. Si yo agarro un filtro, por ejemplo, de 0.1 o 1, ¿sí? Pues vean lo que va a dejar transmitir, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, muchachos. Sí, sí. Sí, esto es muy importante que lo tomen en cuenta. Otra vez, esto es a lo que yo llamo un elemento óptico. Cada uno de estos elementos que están aquí es a lo que yo llamo elemento óptico. Y en un laboratorio decente, ¿sí? Más o menos, ¿verdad? De óptica debería de tener un kit, por ejemplo, de estos, en el cual los usuarios deberían de poder usar cuando requieran disminuir el haz de potencia, ¿sí? Obviamente, dice, hay que leer estas especificaciones, ¿no? Fíjense, dicen, son filtros de densidad neutra que funcionan por absorptive, ¿sí? De absorción, ¿verdad? ¿Ya lo vieron? Bueno, entonces, Sí. por ejemplo, aquí vienen los aspectos en reflexión. Por ejemplo, ¿sabes qué? Tus filtros están hechos de BK7, con una película de tal cosa y tienen un rango espectral, funcionan bien de 350 del UV a 1100 nanómetros al infrarrojo cercano. ¿Sí? ¿Sí? Y dice que su calidad de superficie es de tanto, lo plano en la superficie es de tanto, el paralelismo entre las dos caras de lo que la primera cara de contacto, la primera cara de contacto con el haz y la segunda tiene es menor a 3 veces la secante a la menos 1, y el damage threshold es a lo que les decía, ¿no? ¿Sí? Tienen un umbral de potencia permitida. Arriba de ese umbral, a ver, déjenme ahorita que pase este cuadro. Ok, entonces el otro puede ser un optical threshold, ¿sí? Por ejemplo, damage threshold. Dice que los de densidad neutra, por ejemplo, el de 4, ¿sí? Son láseres ya pulsados, que resisten hasta 5 joules por centímetro cuadrado. Por ejemplo, son perfectamente, o sea, sus umbrales pueden resistir hasta esto, ¿no? Y el CW es Continuous Wavelength, o sea, es un láser continuo. ¿Me siguen, muchachos? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, este tipo de sistemas, vean cómo, ¿sí? Los sitios de exposición en función de la afluencia pico. La afluencia es joules por centímetro cuadrado. Vean cómo se va haciendo, ¿verdad? Esta es la película que traen y cómo los vas dañando, por ejemplo, ¿no? Y cómo se calcula la densidad de potencia lineal, cómo se ajusta. Está muy bonita esta página, o sea, realmente, pues yo siempre, casi es un comercial de mis clases, ¿verdad? No me está pagando, muchachos, ¿eh? No.
pero luego uno quisiera que cuando busque información viniera todo así de detallada, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Entonces, todo este tipo de cosas es a lo que yo otra vez llamo elementos ópticos. Este en específico empata bastante bien con lo que estamos haciendo, ver lo del coeficiente de reflexión. Si la finalidad, como le decía a Salinas, o él me decía a mí, ¿verdad? Es bajar la potencia de un haz. Cuando uno no tiene este tipo de elementos ópticos, entonces uno se acuerda un poco de sus clases, se acuerda de la fórmula de la reflectancia en porcentaje, ¿verdad? Para RTE o TM, para esos dos tipos de polarización, independientemente de eso, ¿verdad? Y dice, yo me acuerdo que si simplemente de poner un portaobjetos y de saber cuál es su índice de refracción a esa longitud de onda en la cual estoy trabajando, puedo disminuir el haz hasta el 4%, hasta el 5%, ¿de acuerdo? Y que si juego con el ángulo, porque esa fórmula es para incidencia normal, pero que si juego con el ángulo, quizá llegue a tener variaciones del 10 al 4%, ¿sí? Lo cual ya me permite hacer cosas en el laboratorio sin tener este equipo. ¿Cuánto cuesta este equipo? Por ejemplo, dice que este kit, con estos de acá, dice que es el NDK, se me hace que es este, ¿sí? Cuesta entre 600 y 700 dólares allá, ¿sí? Traerlo aquí es el doble, casi, con el IVA ya. Por eso es importante saber lo otro, ¿verdad, Axel? Sí. Sí, exactamente. Muy bien, ahora podemos ver polarizadores, por ejemplo. ¿Ah? Vamos a ver polarizadores. Aquí están, polarizadores lineales. Sí, podemos ver este tipo de polarizadores lineales. Nanoparticle, no. Dice económicos, ¿verdad? Esta es una película de polarización entre bla, bla, bla. Y de BK7 igual. Sí, vean, aquí está. Es un polarizador lineal que cuando tenemos todos los estados de polarización o luz no polarizada, dependiendo de su eje de polarización, bueno, es lineal, uno lo puede rotar y puedes tener vertical, horizontal, etcétera. Sale el tipo de polarización dependiendo de cómo lo estás orientando. ¿Sí? Este es otro elemento óptico. Y por ejemplo, ahí filtraste un estado de polarización. Si tuvieras un analizador que sería otro polarizador lineal del mismo tipo, acá, que es un poco lo que dibujé en la libreta, ¿sí? Podrías empezar a jugar con el ángulo de este analizador, el otro que está aquí, que es virtual, ¿verdad? Que yo lo dibujé en la libreta, ¿sí? Hasta ir obturando completamente esta luz que dejó pasar el primer polarizador. Esta luz ya está polarizada y el analizador va a analizar este estado de polarización desde 0 hasta 1. ¿Sí? Y aquí están algunas de sus características. Por ejemplo, ¿sabes qué? Este tipo de polarizador que estás viendo, pues transmite bastante bien. ¿Sí? O estas son sus curvas de transmisión para este tipo de polarización P, luz no polarizada, y para en esta región del espectro. Por ejemplo, es casi el visible. UV, luz azul y roja. ¿Sí? Pero si tú quieres para infrarrojo, pues ya este no te está sirviendo mucho. No te está dando mucha información. Aquí están otros ya para el infrarrojo, mira, para 600 a 1200. ¿De acuerdo? Y de hecho te los venden así. Te venden polarizadores de 600 a 1100, que es el infrarrojo, por ejemplo, y el visible de 400 a 700. ¿Sí? O vean otros que te los dan desde 1000 hasta 1700 nanómetros. ¿Sí? Y funcionan así. ¿De acuerdo, jóvenes?
Y creo que por pieza pues andan entre 113 y de media pulgada, chiquititos. De 1 pulgada ya casi sube hasta $200. De 2 pulgadas sube hasta $400. ¿Saben qué lo hace caro? No. No, que Al final dicen que es sobre BK7. El BK7 no es caro, es el vidrio, ¿verdad? sí, no. Sí, Ese es no es el caro, vidrio. ese es un portaobjetos. Lo que lo hace caro es la película, el depósito de la película, ¿sí? El proceso con el cual depositan la película y en el cual el fabricante, Torlabs, la marca, ¿verdad?, te dice que la película es homogénea en media pulgada, en 2 pulgadas, en 1 pulgada. Eso lo hace caro. ¿Cierto? ¿Sí? Igual, está muy bonita la página porque te dice cuáles son los umbrales de potencia. Otra vez te presenta estos gráficos. Te dice, dependiendo del tipo de polarizador o el tipo de depósito, coating destination, ¿no? A, B, C. Habría que ver quién es A, B y C. Y te da todas las especificaciones igual. Te da la guía del polarizador, etcétera. ¿Sí? Este, por ejemplo, es otro de los elementos que un laboratorio debería de tener, ¿sí? Para revisar el estado de polarización de manera inicial de su haz láser que compró nuevo. Si no tuviera este elemento para revisar el estado de polarización de mi haz láser, Salinas, ¿qué hiciera? ¿Qué debería de hacer Salinas? ¿Qué tipo de gráfico debería de hacer? ¿A quién utilizaría para ver el estado de polarización de las láser? Pues los que vimos la última vez, ¿no? O sea, teníamos gráficas de transmisión y transmisión y reflexión y pues según como fuera, veíamos si era un modo TE o TM. Exacto, Salinas. ¿Sí? Aplausos. Muy bien. ¿Sí? Si no hay si en un laboratorio no hay un equipo, un elemento óptico como este, pues entonces agarro un BK7, ¿sí? Y empiezo a jugar con el ángulo y que me produzca esas gráficas de Fresnel, ¿verdad? Para R y para T, o coeficientes de reflexión y coeficientes de transmisión, o tau, sí, tau, ¿no? Muy bien, vamos a regresar. Ahí dejé de compartir, ¿verdad? Sí. Y ahí voy a Sí. compartir de nuevo la tablet. ¿Ya estoy compartiendo? Ya. Sí, es de transmisión de pantalla, sí. Muy bien, entonces cuando yo me refiero a este OD, en realidad es la transmisión es igual a 10 a la menos OD, y esto está relacionado con un logaritmo natural de 1 sobre T, etcétera, etcétera. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Sí, log 10. Entonces, y cuando yo me refiero a polarizadores, pues lo que importa es la película delgada que tiene recubriendo o depositada sobre BK7, ¿sí? Y por eso le llaman economy, ¿sí? Porque en realidad lo están haciendo de BK7, pero eso de económico son $200 allá, ¿sí? Aquí es el doble. Ojo, muchachos, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿alguna duda con esta información? No, todo claro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, indaguen un poco en la página para que vayan viendo a qué me refiero, ¿no? Entonces, seguimos un poco, ¿sí? Entonces, este coeficiente de reflexión, pues es muy útil, ¿sí? Por ejemplo, para el caso de reflexión interna,
Cuando digo reflexión interna, según sus notas, Joel, ¿a qué me refiero? Vidrio, aire, aire, vidrio. Era vidrio aire. Vidrio, aire. Para el caso de reflexión interna, ¿sí? Entonces es vidrio, aire. O sea, N, que es el índice de refracción relativo. ¿Cómo es, Joel? Sería N2 sobre N1, ¿verdad? Sí, entonces sería 1 entre 1.53. 1.53 o 1.5. ¿Sí? Depende de la longitud de onda. Ahí está. Esa es la interfaz. ¿Sí? La interfaz para una reflexión interna, y esto es un ejemplo, ¿verdad? Puede ser vidrio aire, pero también puede ser SU8 aire, o también puede ser SU8 vidrio, ¿verdad? Sí, también. También, obviamente, pero el índice de refracción relativo pues cada vez va a ser más pequeño, o más grande, bueno, habría que hacer el calculito nada más, ¿no? Muy bien, entonces, ese cambio de índice de refracción interno, ¿sí? El índice de reflexión, perdón, la reflexión interna, voy a dibujarlo, tratar de dibujarla aquí. Este es otro gráfico que me gustaría que ustedes hicieran. Supongan que esto es desde R. ¿Sí? Más o menos estos son 45. Estos son 90. Y estos son 0. Esto obviamente es teta i, todo en función de teta i. Y estamos para un coeficiente de reflexión para el caso interno, para donde n, no, esto es al revés, ¿no? Este es n1 entre n2. Sí, pero esto está bien, es 1 entre 1.53 o 1.5. ¿Sí? Entonces, en el caso en el que n, el índice de refracción relativo, es 1 sobre 1.5. ¿Sí? Y la interfaz es vidrio-aire, dice que tengo, por ejemplo, punto 1, punto 2, punto 3, punto 5 y 1. Igual aquí. Menos punto 5, 1. ¿Sí? Entonces, para T más o menos funciona así. Y para TM, vamos a marcar este bien. Estos son 45. Me dicen cuál es el ángulo de polarización de vidrio-aire. ¿Sí se acuerdan cómo calcularlo? ¿Se ¿El de acuerdan? Brewster? Que era el arco tangente. Teta, exacto, teta de polarización es tangente a la menos 1 de n, ¿no? 33 grados. ¿Cuánto? 33. 33. Entonces, vamos a poner aquí 33 grados aproximadamente. Y ahora sí, vamos a ir aquí así, corta, y aquí tenemos. Este es el teta de polarización, ¿verdad? En este caso es primo. Y entonces estos 40 y... Lo voy a volver a hacer, permítanme. Esto es aproximadamente 45 el de acá, pero este es el teta crítico. Este teta crítico, ¿cómo se calculaba, Joel? ¿Te acuerdas?
Era con... El teta crítico, les recuerdo, es el ángulo en el cual ocurre reflexión total interna. O sea, ¿qué significa? cuando no hay transmisión. Ustedes tienen vidrio, ¿verdad, Joel? Sí, Vidrio. Este es el caso. Y afuera tienen aire, ¿verdad? sí. Entonces tienen unas, no sé, voy a ponerlo verde. Tienen unas que adentro tiene un teta I, ¿sí? Y también se escapa poquito, pero luego se refleja. Y luego se escapa poquito y luego se refleja. Pero hay otra condición en las que tienen el mismo vidrio, ¿sí? Y tienen unas en las que ya no escapa, sino que se refleja todo, ya no escapa, se refleja todo. ¿Sí? A eso se le llama reflexión total interna. ¿Sí? ¿Cuál es el ángulo en el que la reflexión total interna pasa? Se le conoce como teta crítico. ¿Sí? Entonces vamos a poner es el ángulo. Esto ya lo hemos visto más. En el que la reflexión total interna ocurre. Y teta crítico es el seno a la menos 1 de n, o de n2 sobre n1, ¿no? ¿A cuánto debería de ocurrir para el caso de vidrio-aire? Sería 1 sobre 1.5, ¿no? Sí. ¿Cuánto es eso, muchachos? ¿Me lo dicen, por favor? 41.8 grados. 41.8. Entonces, este debe de ser 41.8 grados. Entonces, sí se ve, ¿verdad? Fíjense, cuando tenemos una reflexión interna con una interfaz vidrio-aire, en donde el aire es, consideramos que el índice de refracción del aire es de 1, el índice de refracción del vidrio es de 1.5, ¿sí? Tenemos este tipo de comportamientos para el coeficiente de reflexión, ¿sí? Obviamente hay un cambio de fase, ¿de acuerdo? Este teta de aquí es un teta de polarización, este teta de acá es un teta crítico, ¿sí? Hay un cambio de fase y de polarización, ¿cierto? ¿Sí se observa eso? Granados. ¿Sí? Y sí, evidentemente, este es nuestro ángulo de Brewster. Como dice Axel, ¿verdad? ¿Jóvenes? Sí, sí lo vemos. Muy bien. Sí. Vean cómo tanto el coeficiente de reflexión interna para este TE, que básicamente es este al cuadrado, y para la polarización TM, que es pues este también al cuadrado, ¿verdad? Alcanzan la unidad, los dos, ¿sí? Y alcanzan la unidad antes de los 90 grados. ¿De acuerdo?
O sea, ¿qué significa? Debe de haber un ángulo, ¿sí?, incidente en una geometría como esta, en donde yo inyecto luz en un vidrio, por ejemplo, en donde dejo de tener transmisión, perdón, has transmitido en la interfaz, obviamente estoy hablando de la interfaz, para obtener reflexión total interna y con ello asegurar que el haz está confinado por RTI a lo largo de la distancia que mide el vidrio. ¿Se observa eso, Granados? ¿Qué elemento óptico usado todos los días y en esta clase, verdad, utiliza ese principio? Las fibras ópticas. Las fibras ópticas. De hecho, ¿sí?, cuando el operador, el técnico de Telmex, ¿verdad?, o de Megacable, o no sé qué otras compañías existan, ¿verdad?, va a nuestras casas, ¿sí?, y te va a instalar fibra óptica, lleva un aparatito para cortar y para medir potencia o porcentaje de acoplamiento para conectar dos fibras. Si corta de manera diferente, si pone, por ejemplo, si va a conectar una fibra aquí y va a conectar otra que cortó de esta forma, esto que está aquí cambia el ángulo incidente. Jóvenes, si él tiene, si de la base tienen un corte perfecto y te están mandando la información por RTI a través de una FO, que es una fibra óptica, ¿sí?, con las mejores condiciones de transmisión, pero él llega a tu casa y quiere conectar fibra óptica, corta un pedazo de la fibra óptica, pero no lo corta paralelo al que tiene la base, sino que le da un ángulo, ¿sí? La condición de RTI se cambia. Sí. Sí. Pues sí, se cambia. Y si se cambia el ángulo. Y si cambias el ángulo, cambiaste el ángulo crítico. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? O sea, básicamente estás cambiando el ángulo crítico. ¿Sí? Y si entonces cambias el ángulo crítico, el fenómeno de RTI sí sigue ocurriendo, pero también hay luz que se fuga. ¿Cierto? Cierto. Sí. Y entonces acá se le llaman pérdidas. ¿Verdad? Entonces tienen un margen de error. De hecho, cuando instalen fibra óptica en su casa o en alguno de sus familiares donde estén presentes y traigan ese aparatito, tienen un margen de error en el cual un técnico novato, ¿verdad?, ¿sí?, lo entiende como en términos de porcentaje, pero quizá un técnico avanzado sepa esto que les estoy diciendo ahorita. ¿De acuerdo? Y sepa qué significan esos porcentajes de error. Y que no solo te dé una respuesta de, sí es aceptable. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Entonces, este es RTI, ¿sí? Y para una configuración interna de vidrio-aire, así funciona el coeficiente de reflexión y hay un momento en el que tanto la polarización, ¿sí?, como un cambio de fase se hacen presentes. ¿Sí? La polarización, pues a 30 y tantos grados. ¿Sí? Y el ángulo crítico en el cual ocurre reflexión total interna, pues a 42, casi
antes de 45 grados. Todo pasa antes de 90. Si tú ya en un experimento de laboratorio estás tratando de encontrar en un sistema interno estos tipos de comportamiento como los que marcamos en este gráfico, ¿sí? Y tu, ¿cómo se llama? Y tu, ay, se me fue el nombre con el que se miden los ángulos, transportador, ¿sí se llama? No. ¿Cómo Sí, se llama? sí. Sí, Sí. el transportador. Y si tu transportador, ¿verdad? ¿Sí? Marca cosas por encima de 45 grados y no has podido encontrar, anotar en tu libreta esos 33 y 41 punto y algo que nos dijo Axel ahorita. Algo estás haciendo mal en el equipo de que estás trabajando, ¿no? ¿Sí, verdad? Sí. Sí, muy bien. Para eso sirven estas cosas, jóvenes. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa por encima? La gran pregunta es, ¿qué pasa por encima de 45 grados? ¿O de los 42? ¿Qué va a pasar? O sea, cuando el seno de teta crítico sea mayor a n. ¿Sí? Pues tanto para RTE como TM son complejos. ¿Sí? Bueno, esta es de tarea, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí, muchachos? Sí. Ok, muy bien. Los valores negativos, ¿sí lo ven aquí? Hay valores negativos aquí para una configuración interna. Hay valores negativos acá para una configuración externa. ¿Sí? Los valores negativos para configuración interna o configuración externa, ¿sí? Indican cambios de fase o son equivalentes a decir que ocurrió un cambio de fase. ¿Sí? Los valores negativos en los gráficos pasados indican un cambio de fase, ¿no? Ese cambio de fase, ¿sí? O sea, tanto en esta figura, vean, y la configuración es interna, como en esta figura, y la configuración es externa, ¿sí? Indican esos valores negativos un cambio de fase, que es un poco lo que habíamos dicho aquí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ese cambio de fase, ¿sí? Pues puede ser visto, si es en reflexión o es el haz reflejado, como un valor negativo de esto, incidente. ¿Sí? ¿Qué significa? Que podemos entender como que el vector, ¿sí? Incidente, como que se revierte su dirección. Cuando, obviamente, está reflejado, ¿no? Muy bien, este cambio de fase, que es igual a esto, podría ser visto de pi veces, ¿verdad? Podría ser visto como E
a la IP, R, y esta E era, a ver, espérame, era E0. Ok. Es 0. ¿Sí? En este caso sería E0I, E a la I, K.R menos omega T. ¿Sí? Entonces este lo voy a meter acá. Y me queda R, E0, E a la I, K.R menos omega T más pi. ¿Sí? Vean, en el caso de esta figura, el cambio de fase para este coeficiente de reflexión con polarización TE ocurre para cualquier ángulo, ¿verdad? Sí se ve, ¿verdad, jóvenes? Parte de sí. Pero el cambio de fase, mientras que para el cambio de fase para TM ocurre, ¿para cuál? 56. ¿Eh? A 56. los 56. ¿Sí? Este es vidrio aire igual, nada más que es externo. Cambian un poquito el índice de refracción relativo, ¿no? ¿Sí? Ocurre entre teta, bueno, entre teta menor a teta P. ¿Sí? El cambio de fase para este que está aquí ocurre para teta menor a teta P, y para este el cambio de fase ocurre en cualquier ángulo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero para este no hay un cambio de fase para TE. ¿Ya lo vieron? Al menos hasta menor al teta crítico. ¿Sí? Pero el cambio de fase para... Ah, bueno, es que no lo dibujé, ¿no? Este es teta, este es TE y este es TM. Para TM, RTM, ocurre para teta menor a teta crítico, pero mayor a teta de polarización o teta de Brewster, ¿verdad? Para TM. ¿Sí? Muchachos. Sí. Ok. Para teta mayor a teta crítico, entonces R es complejo, les decía, ¿no? Para teta mayor a teta crítico, R es complejo. De hecho, pueden graficarlo, pueden extenderse, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas al momento? No, todo bien. Muy bien. Entonces, ¿puedo yo? Ajá. Creo que puedo jugar con esta ecuación. ¿Sí? Puedo traer esta ecuación. Y te regreso por la de T.
Bueno, para la de R, coeficiente de reflexión para T. Creo que es este mismo, ¿no? M cuadrado menos seno cuadrado de teta I. Y es un más. Nada más vamos a encontrarla. Ah, esta fue tarea, ¿verdad? Pero sí, aquí está, ¿no? Con razón no la tengo. O sea, en sus notas debe de estar, ¿verdad? Iván. Sí, sí, sí. Sí, ahí está. ¿Sí estaba bien? Muy bien, entonces, para... ¿Cómo se llama? ¿Eso qué fue? RTI, ¿verdad? Cambio de fase, perdón. ¿Sí? Entonces, para un cambio de fase, esto se vuelve... Estas dos ecuaciones, ¿sí? Hay que volverlas imaginarias. O sea, esta que está aquí, coseno de teta i menos i, en este caso sería el seno cuadrado, ¿no? N cuadrada sobre ok, así se vuelve esa. Y la otra sí queda menos n cuadrado coseno de teta i más. La voy a poner aquí, nada más le voy a cambiar este color. ¿Sí? Y aquí le voy a poner i. Perdón. Aquí le voy a poner i. Y por acá i. ¿Sí? Sí queda. Y entonces, vean cómo los coeficientes... A ver, dejen que pase otra vez este muchacho, ¿no? Pasan muchos camiones por donde vive, ¿no, doctor? Sí, pero bueno, es parte del ecosistema. Sí. Muy bien. Entonces, esto puede ser, de hecho, vean, puede ser escrito de forma polar, ¿no? De esta forma, o sea, R podría ser este coeficiente de reflexión E a la I phi. Phi, obviamente, sería un cambio de fase sobre la reflexión, ¿no? ¿Sí? Y entonces, este de acá, vean cómo yo le puedo llamar a este A menos IB, A más IB, a todo esto de acá. ¿Sí? ¿Sí, verdad? Entonces, por ejemplo, tengo, sería A menos IB sobre A más IB. ¿Sí? O sea, sus, ¿cómo se llaman? La magnitud
pues es 1, ¿verdad? Su magnitud es 1, ¿verdad? ¿Verdad, Joel? ¿Granados? O sea, Ya, lo que estoy comprobando. el numerador y el denominador son el mismo excepto por el signo, Joel. ¿Sí? Entonces, las magnitudes del numerador y el denominador es 1. Y este valor, pues tiene una amplitud igual a 1. Sí. ¿Sí? Ahora, la fase, pues es la que hay que expresar en su forma polar, por ejemplo. Sí, o sea, este R sería E a la menos I alfa sobre E a la I alfa. Y esto tendría que ser igual a E a la menos I, por ejemplo, 2 alfa. ¿Sí? Obviamente, si yo le llamé phi, pues entonces phi de t tiene que ser igual a menos 2 alfa. ¿Sí? Y la tangente de alfa la voy a llamar como el seno cuadrado de de teta i menos el índice de refracción relativo sobre el coseno de teta i. ¿Sí? Muy bien. Aquí dejé mucho espacio sin escribir, ¿verdad? Este le voy a llamar parte B, ¿de acuerdo? Para que no se pierda. Parte B de la clase. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Entonces, bueno, dijimos que esa fase es menos 2 alfa. ¿Sí? Y les voy a dar otras definiciones. ¿Sí? El cambio de fase para una reflexión total interna, el cambio de fase para una reflexión total interna, ¿sí? Por ejemplo, puede estar dado por la tangente sobre 2 y, por ejemplo, la tangente para Tm menos pi sobre 2 igual a menos n cuadrada sobre seno de teta i. Menos lo mismo. ¿Está ahí? ¿Sí? Fíjense, ¿entre qué valores y qué valores para teta i llegan a un cambio de fase? Cuando teta i vale ¿cuánto? Si vale 0, jóvenes, Si vale 0, va a ser imaginario el primero. si vale pi, También, ¿no?
sea, podemos trabajar entre 0 y pi, ¿verdad? Que para teta de incidencia, ¿no? ¿Sí, muchachos? Sí. Vean. ¿No? 0. Y este es teta i. Este es 90. Este es 40 y... Este sería el teta crítico. ¿Cuánto era? 42 casi. Sería 0. Por acá está otro teta P. 33 grados. Aproximadamente. ¿Sí? Y acá sería, en este caso sería cambio de fase por reflexión. Por reflexión. ¿Sí? O sea, de menos pi a pi. Obviamente esto es 0. Y por acá está pi medios. Por acá está menos pi medios. Entonces, para Tm, cuando vale 0, ¿qué le pasa? Habría que hacerlo, ¿verdad? Pasarlo como tangente a la menos 1, ¿verdad? ¿Jóvenes? Sí. Sí, tomar el arco tangente. O sea, este es teta de polarización. Aquí hay un teta de polarización o teta de Brewster. ¿Sí? Y acá, de hecho lo voy a marcar, hay un teta crítico. Entonces, ¿qué le va a pasar al cambio T? ¿Cuánto va a valer 0? Vale 0 cuando teta incidente es menor a teta crítico. O sea, cuando vale menor a 42 grados, vale 0, ¿verdad? Vamos a marcarlo como TE. De aquí hasta acá, ¿sí? O sea, 0 cuando teta es menor a teta crítico. ¿Sí? Y vale raíz cuadrada de teta i menos n cuadrada sobre coseno de teta i 2 al cotangente, ¿sí? O sea, vale 2 coseno. Cuando teta es mayor a teta c, ¿no? Y esto evoluciona hasta 90 grados. Algo así. Y en Tm vale 0 de 0 a teta p ahora. ¿Sí? Fíjense, vale 0 cuando teta es menor que teta p, teta de Brewster.
Y vean, vale pi, se sube hasta pi. ¿Sí? Cuando teta es menor a teta crítico, pero mayor a teta de polarización. Quitando esto. ¿Sí? No. Y luego vale tangente menos 2 es menos, ¿no? Menos 2 al cotangente de todo eso, ¿no? Cuando teta es mayor a teta crítica. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Y esto también baja. Obviamente teta crítico. ¿Dónde estaba? 42 grados aproximadamente. Aquí está ya puesto, ¿no? Teta de polarización. Ok. También quiero esta gráfica. ¿De acuerdo? ¿Jóvenes? De acuerdo. Sí, Muy bien. de acuerdo. Está fácil, ¿no? De hacer esta gráfica, Joel. ¿Cómo la va a hacer? Con unos if. Pues, sí, solo hago la variable y hago un arreglo de números y ya. Tomo la parte real. Ok. Bueno. Entonces. Creo que podemos dejar en paz un poquito. Es que hay otras cosas por hacer. Bueno, con estos dos grafiquitos tienen un rato. ¿Sí? Y el miércoles pensé que ya iba a acabar el tema, pero no. Voy a seguir viendo unas cositas y espero centrarme el miércoles en esto que pasa aquí. ¿Sí? En esta interfaz, cuando uno cree que ocurre RTI, en realidad algo pasa aquí. ¿Alguien se acuerda de lo que ya habíamos dicho de lo que pasa ahí? ¿Jóvenes? Iván, ¿usted se acuerda? Pero ¿en dónde? Tú tienes RTI aquí, Ajá. es vidrio aire, ¿verdad? Entonces uno cree que a un teta crítico ocurre el reflexión total interna, pero si uno hiciera un zoom aquí y pudiera ver el módulo del campo al cuadrado, ¿verdad? En esta región, ¿sí? ¿Qué vería aquí? ¿Se acuerdan, Joel? No, no recuerdo. ¿Granados?
¿Alguien se acuerda de lo que habíamos dicho? ¿Sí sigue ahí Granados? No, Granados no está. Bueno, entonces lo que ocurre aquí es un fenómeno al cual en la siguiente clase lo vamos a estudiar, no de forma muy detallada, pero sí lo vamos a ver, que le vamos a llamar campo evanescente. Es un brazo, es una extensión de campo o de energía, ¿verdad? Que a pesar de que tiene el fenómeno de RTI, ¿qué significa RTI? Reflexión total interna, en el cual no escapa la luz, toda se queda atrapada aquí adentro y viaja. ¿Sí? En cada una de estas reflexiones que pasan en la interfaz, ¿sí? Hay como una extensión de energía, como una extensión de energía de la onda que viene aquí, ¿verdad? O del brazo, ¿verdad? Es como un bracito que se extiende, al cual le vamos a llamar campo evanescente. ¿Sí? ¿Sí? Ok, pero entonces eso pasa aunque sean dieléctricos, porque ya me acordé de eso, pero lo habíamos visto cuando era con Profundidad de piel. de oro. Le llamábamos profundidad de piel, ¿verdad? Sí. Sí, pasa aunque sean dieléctricos también. Ah, ok. Es como un aspecto frustrado de la reflexión total interna, ¿sabes? ¿Sí? Ok, O sea, que no es 100% puro el RTI, sino que hay en cada porción de onda que siente la interfaz, aunque su condición de teta sea tal, ¿verdad? En la que solo el haz se transmite a lo largo y adentro de ese material. En esa interfaz, en cada porción del haz que interactúa con la interfaz, ocurre una extensión de ocurre que una porción de la energía de la onda se extiende. Y eso tiene aplicaciones enormes. ¿Sí? Porque si hay una extensión de energía que se extiende de la onda, un bracito que se extiende, ¿verdad? Que decae, ¿sí? Que se extiende. Y si algo pasa en el ambiente aquí, obviamente, como esa extensión de la onda que se extiende es parte de la onda que va aquí, si algo pasa aquí y siente esta extensión de la onda, ¿sí? Obviamente el RTI se modifica o no se modifica. Sí. Sí. Entonces les estoy mostrando un sensor potencial. ¿Sí? A pesar de que ustedes tienen un RTI, si ustedes cambiaran de alguna forma la humedad, por ejemplo, si este fuera aire, y aumentaran el porcentaje de humedad, o aumentaran la temperatura, o alguna vibración, o pusieran una flama, o separar aquí un insecto, ¿sí? El que lo estaría viendo sería esta extensión de campo evanescente, que metería esa información de que algo pasó en el ambiente a tu condición de RTI y que tú acá, como observador, ¿verdad? Verías que algo pasó. Entonces es un sensor potencial óptico, es un dispositivo óptico que puede ser fuertemente aplicado para sensores, para detección. ¿Sí? Y también tiene una profundidad que debe de estar en función que la profundidad en la cual penetra. ¿Verdad que eso veíamos, Joel? ¿Sí? Sí. Que la profundidad con la cual penetra al otro ambiente que está acá, obviamente debe de cambiar en función de las propiedades del índice de relativo, o sea, de las propiedades de la interfaz.
debe de cambiar en función de tu teta incidente, debe de cambiar en función de la longitud de onda o la frecuencia que estés usando. ¿Sí? Y entonces, si tú ya sabes que tienes un sistema de reflexión interna con vidrio-aire, ¿sí? Donde tienes un teta crítico en el cual RTI ocurre, y cuando ocurre RTI ocurre campo evanescente, que les decía yo aquí, puedes calcular, ese ya no es una variable teta, teta ya está dado, ¿sí? Ya lo tienes, teta crítico para esta configuración vidrio-aire es 42 grados aproximadamente. Entonces, de las tres variables, índice de refracción relativo, teta y lambda o frecuencia, ya te quedan dos. Pero si n relativo a una frecuencia dada ya la tienes también, ya te queda una nada más, que es ¿quién? O sea, si este campo, si esta extensión de campo depende de lambda, de teta, incidente y de índice de refracción relativo, este ya lo tienes porque RTI, para que ocurra campo evanescente hay RTI, tiene que haber RTI, pero para que ocurra RTI esto se tiene que ser teta crítico y teta crítico ya lo tienes. Este N también ya lo tienes, es un índice de refracción relativo, solo te queda lambda, ¿verdad? La longitud Sí. de onda. Entonces, tú puedes, a partir de una configuración de interfaz conocida, decirme cuánto va a ser esa penetración Z. Esa es la fórmula a la que deberíamos de llegar la siguiente clase. ¿Sí? Y antes de la siguiente, o sea, vamos a hacer un preámbulo en la siguiente clase para un poquito extender a sensores, qué podemos hacer, cuáles son las aplicaciones potenciales que tenemos, qué tipo de sensores podemos desarrollar, qué tipo de materiales desde simples a complejos podemos tener. ¿Sí, muchachos? De acuerdo. ¿Sí? Muy bien. Pues bueno, entonces, ¿alguna duda? De mi parte no. ¿Los demás? ¿Cantero? ¿Todo bien? Sí, doctor, todo bien. Muy bien, entonces pensé que ya iba a pasar otro tema, pero me queda poquito de este. ¿Sí? Muy bien, entonces les agradezco su tiempo, su asistencia y los veo el miércoles a la misma hora y mismo canal, ¿verdad, Iván? Sí, nos vemos el miércoles. Muy bien, perfecto. Dejo de grabar en este momento. Muchísimas gracias.